mensajes a una de las 7 iglesias, que es la iglesia de Éfeso, capítulo 2, y luego de ahí se va a trasladar hasta Hechos 19, hasta Hechos 19, el encabezado es Pablo en Éfeso. Entonces primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y dice, ¿quién lo tiene? Escribe al ángel de las iglesias en Éfeso, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí pareciera que las cosas están bien. Sin embargo, el tenor cambia y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese de la manera en cómo Dios, a través del Espíritu y a través de Juan en la isla de Patmos, hace un reconocimiento de la iglesia de Éfeso, pero luego le hace un reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Que ¿qué dice? Has dejado tu primer amor. Si ustedes notan, el reclamo de Dios no es que Éfeso no amara a Dios, porque lo dice en el versículo 3: por amor de mi nombre que no has desmayado. Entonces la iglesia amaba a Dios, pero había perdido su primer amor. ¿Cuál es ese primer amor que había perdido? Si usted mantiene su Biblia abierta en Hechos capítulo 19, usted va a encontrar cuáles son esas primeras obras que Dios le dice a la iglesia que haga para que recupere su primer amor. Entonces vamos a hablar precisamente de las primeras obras. ¿Ves? Las primeras obras. Por eso le dice: recuerda. 1, dice: por tanto, ¿de dónde has caído? 2, y arrepiéntete. Y 3, haz las primeras obras. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor, hermano, es temerario. El primer amor es decidido. El primer amor es sufrido. El primer amor todo le cree a Dios. El primer amor todo le soporta a Dios. El primer amor todo le espera a Dios. El primer amor es algo que jamás la iglesia debe de perder, que cada cristiano, como particularmente hablando, no debemos de perder. Ese primer amor es ferviente. El primer amor es decidido. El primer amor es temerario. Le haré una pregunta ahora, antes de entrar a la palabra y hacer la oración. Dice la pregunta: ¿usted ama más a Dios ahora que cuando lo conoció, o le ama menos? ¿Usted ama más a Cristo ahora que cuando lo conoció, o le ama menos? Hay que hacer un balance y hacer un análisis y darnos cuenta si el primer amor todavía está vigente en nuestra vida, o hemos perdido, o hemos dejado, no dice perdido, hemos dejado nuestro primer amor. Porque dijimos, si el primer amor es temerario, es decidido, el primer amor es ferviente, entonces usted viene a la iglesia con fervor, usted sale a las calles y reparte un tratado, habla del Señor Jesucristo. Usted dedica tiempo para la oración, usted dedica tiempo para la lectura de las palabras del Señor,
usted se alegra y se goza con los que le dicen a la casa de Jehová, iremos. Lo hace con fervor, usted viene deseando ya llegar ahí, que el tiempo se le haga largo y que no llegue a la casa de Dios. O dice, otro servicio más, otro culto más. Recuerde, el primer amor nunca debe de perder. Tal vez usted dirá, hermano, yo amo a Dios, eso no se lo cuestiona. Usted ama a Dios. Pero el punto aquí es el primer amor. ¿Qué tan vigente sigue en nuestra vida? Como el primer día que lo conocimos. ¿Qué tan vigente y actualizado lo tenemos ahora que cuando lo conocimos? Así que vamos a hablar de eso en esta hora. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor. Te damos en lo personal, yo te lo doy, Señor, por darme la bendición de poder estar aquí en esta iglesia. Yo creo, Señor, en el proyecto tuyo. Creo que de alguna manera, Señor, eres increíble, eres impredecible, eres tan soberano que hace las cosas, Señor, sin pedirnos parecer a nosotros, sin, Señor, consultarnos. Simple y sencillamente, Señor, tú haces las cosas, no las piensas, las decides y las haces. Por lo tanto, en esta hora, Señor, creemos que estamos en ese contexto de tu soberana voluntad y que de alguna manera, Señor, aquellos que no vinieron ahora, Señor, sufrirán pérdidas por no haber estado en esta noche aquí. En el nombre de Jesús yo te ruego que esta palabra trascienda, vaya más allá, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Mantenga su Biblia ya abierta en Hechos capítulo 19. Escuche bien, le voy a sintetizar Hechos capítulo 19. Se lo voy a sintetizar de esta manera. Pablo llega a la ciudad de Éfeso a predicar la palabra. Y lo hace por 2 meses predicando en las sinagogas. Pero como en la sinagoga solamente los judíos entraban, él entonces decide salirse de las sinagogas y entonces irse al centro de la ciudad de Éfeso y comenzar a predicar en una escuela. Y él empieza a compartir a Cristo, empieza a evangelizar, empieza a discipular. Y esos primeros cristianos que son discipulados, ellos también hacen el mismo trabajo que originalmente Pablo hizo con ellos. O sea, también evangelizan, también discipulan, también llevan el mensaje del Señor Jesucristo. Bien, de tal manera que en 2 años, es decir, en el lapso de 2 años, el evangelio penetró toda Asia. Escúchalo bien. Miren lo que dice ahí en el capítulo 18, en el capítulo 19 de Hechos. Ahí usted lo va a encontrar en el capítulo 19, versículo 10. Usted va a encontrar ahí, miren lo que dice. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así es que en el lapso de 2 años el evangelio penetró, escuchen bien, toda Asia. Es decir, la iglesia de Éfeso estaba tan llena del poder del Espíritu Santo que creció como un incendio forestal que se propagó por toda Asia. Y escúchalo bien, de tal manera que las cosas que caracterizaban, escúchalo bien, a la iglesia en Éfeso eran estas, escúchalo bien. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Vean lo que dice el versículo 6 del capítulo 19. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra cosa que caracterizaba a la iglesia en Éfeso es que predicaban con denuedo el mensaje del Evangelio, versículo 8 del capítulo 19. Y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. La segunda característica es que predicaron con denuedo
nuevo el mensaje del Evangelio. ¿Sabe lo que es predicar con de nuevo la palabra? Es predicar con insistencia, es predicar a tiempo y fuera de tiempo, es salirse del entorno de las cuatro paredes y llevar el Evangelio y predicar con ímpetu, con de nuevo la palabra bendita del Señor. Porque el predicar la palabra, el evangelizar, no es un trabajo de unos pocos, sino es trabajo de todos los que de alguna manera hemos recibido al Señor Jesucristo. La tercera cosa, usted la encuentra en el versículo 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Fíjese, ¿por mano de quién? ¿Por mano de quién? De Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vean usted, se hacían ¿qué? Milagros, ¿qué, hermano? Extraordinarios. Que la iglesia tiene esa característica de que se hagan milagros. Que no tiene usted que esperar que venga Héctor de la Cruz, bueno, ya el Señor se lo llevó. Que no tiene usted que esperar que venga Benny Hill o tener que ir hasta a Denver, Colorado para oír a Benny Hill, para que los milagros sucedan. La Biblia dice que estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿Usted cree en el Señor? Entonces dice, en mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner manos sobre enfermos y van a sanar. Entonces queda entender que esto, dice, sucedían milagros extraordinarios. Entonces, ¿en dónde sucedían? En la iglesia, que estaba ubicada, ¿en dónde? En Éfeso. Esas eran las primeras obras de las cuales el Señor le está reclamando a Éfeso en este capítulo 2 del Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacían? Hacían milagros extraordinarios. Escúchelo bien, milagros poderosos se hacían a través del ministerio de la iglesia. La historia nos dice que en muchas congregaciones del siglo XIX la gente hacía fila para recibir una sanidad, y los mismos cristianos Dios los usaba para operar milagros en las personas, y no necesitaba. Cuando Catherine Kuhlman predicaba, de pronto mucha gente hacía fila, pero cuando muchos no eran sanados, no podía ir a ponerle la mano. Algunos cristianos se salían de la fila y empezaban a poner manos sobre enfermos, y los enfermos empezaban a sanar. Entonces, si hacía milagro. Entonces, extraordinario. Esto da a entender que eran las primeras obras. Pero mire lo que dice en el versículo 13 en adelante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, había exorcistas ambulantes. ¿Sabe lo que es un exorcista ambulante? Andaba por cada pueblo a ver quién quiere ser liberado. O sea, se ofrecían. Y luego dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. ¿Qué hacía la iglesia? Escuchen bien, la iglesia tomaba dominio sobre los demonios y los echaba fuera. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué haría usted si de pronto le trajeran una endemoniada? No, pues traigan a Benny Hill. No, pues traigan a quién traeríamos, pues traigan pues de perdida a Maurice Lulo, traigan. Pero la iglesia tiene la autoridad. ¿Saben ustedes que ustedes vinieron a una ciudad de las más difíciles para el evangelio? Hay dos ciudades en toda Unión Americana las más difíciles para penetración del evangelio, para el evangelio. Una es San Francisco, donde está la segunda iglesia satánica en todo Estados Unidos. La primera está en Salem, Massachusetts, y la segunda está en San Francisco. Hay una canción que se canta acerca de esa iglesia, la iglesia satánica, que es esa que canta bueno, después a ver si me recuerdo, pero es una iglesia satánica que se llama Hotel California.
Hotel California, la canta del grupo Viva. Hotel California, ese era un hotel que la hicieron un templo, una iglesia satánica. Al entrar a ese templo, a esa iglesia, está un tapete en la entrada y el tapete tiene la imagen, la figura de lo que se presume ser Cristo. Y entonces cuando lo tienen como tapete y cuando entran los satánicos la escupen y la pisotean, porque ellos están de manera simbólica, están pisoteando el nombre de Jesús. Y ese es el lugar más difícil. Y el otro lugar es Santa Fe. ¿Por qué? Porque Santa Fe tiene un sincretismo de religiones. Lo mismo tienen a un Buda, como tienen a un Mahoma, o que es un Confucio, y lo mismo tienen una Guadalupana, o tienen un San Martín de Porres. O sea, los tienen juntitos los tres, y no es mañana a cuál ir. Tal vez porque si le falla uno, le entra el quite el otro. O tal vez porque si le falta el otro, le falla el otro, le entra el quite. Pero es una ciudad donde hay un sincretismo religioso, donde es una opresión tremenda, donde es la segunda base de la nueva era en el mundo, la segunda base de la cientología. La iglesia, ¿qué hace? Por eso el crecimiento es lento. Por eso el crecimiento es lento. Por eso que de alguna manera, a veces muchos cristianos, su estado de ánimo decae. Ya no, de pronto no saben ni por qué pierden ese fervor espiritual, de tal manera que ya como que caen en un desgano espiritual. Entonces de pronto puede llegar a perderse, escúchelo bien, a dejar el primer amor. Pero la iglesia de Éfeso tenía la característica, ¿cuál era? Tomaban dominio sobre los demonios. Ahora yo le pregunto a usted como iglesia, ¿está preparado para enfrentar esas cosas? ¿Está usted listo para enfrentarlo? Recuerda que Dios lo ha traído aquí. ¿Para qué lo ha traído? No lo ha traído solamente para que forme parte de una congregación más, sino para que ejerza autoridad. Porque la Biblia dice que os doy ¿qué? Autoridad. Pero la autoridad es el resultado de la relación que nosotros llevamos con el Señor Jesucristo. Y escúchelo, esto es muy importante. Las primeras obras que Dios le dice a la iglesia de Éfeso que haga es tomar dominio sobre los demonios y ellos mismos echarlos fuera. Escúchelo, tenemos autoridad, pero hay algo más poderoso, tremendo ahora. ¿Qué era? La iglesia de Éfeso. Hablo de la iglesia de Hechos capítulo 19, no hablo de la iglesia de Éfeso del capítulo 2, a quien se les dice que ha dejado su primer amor. Hablo de la iglesia de Hechos capítulo 19, la iglesia de Hechos, escúchame, derrotaron al principado de la región y declararon al Señor de Cristo como rey. ¿Cuál era el principado de la región? En Hechos capítulo 19, ¿cuál era el principado? ¿Sabe usted cuál era el principado? Era Diana, la diosa Diana. Él tenía un templo y había un hombre que construía templecitos de la diosa Diana. Pero cuando Pablo y la iglesia llegó a Éfeso, derrumbaron todo el mercado. La gente empezó a tirar sus amuletos, empezó a tirar sus templecitos, la gente empezó a quemarlos. ¿Por qué? Porque el evangelio había penetrado en sus conciencias y en sus corazones, de tal manera que hicieron un lado a Diana, hicieron un lado los templecitos, lo dejaron en el mercado y el negocio empezó a decaer, de tal manera que el que construía y hacía los templecitos empezó a levantar a otros hombres y a otras personas para oponerse en contra de la iglesia de los del camino. Así se les llamaba, a los del camino. Entonces, pero ellos, ¿qué hicieron? Ataron al hombre fuerte de la ciudad, derribaron a Diana y su templo y ejercieron autoridad. Ahora yo le pregunto a usted como iglesia, ¿cuál será el principado de Santa Fe? ¿Cuál será el principado de Santa Fe? Que todavía no se ha derribado. Por eso hay tanta lucha. Por eso la iglesia hay tanta lucha. De alguna manera hay un principado que tiene control sobre la ciudad de Santa Fe. Usted que nació aquí, usted que se desarrolló aquí y usted que llegó aquí. ¿Sabe usted por qué Dios lo trajo aquí? ¿Por qué Dios lo llevó para California? ¿Por qué Dios lo llevó para Nevada? ¿Por qué Dios lo trajo aquí a Santa Fe? A la ciudad de Santa Fe. Por alguna razón de su soberana voluntad, Dios lo hizo. Entonces, usted va a encontrar una iglesia, escúchelo, en Éfeso, que tenía dominio
y que derribó al hombre fuerte, al principado sobre la ciudad. Y cuando eso sucedió, el evangelio penetró. ¿Sabía usted que en los 2 primeros siglos de la iglesia cristiana había más cristianos que los que hay ahora? En los 2 primeros siglos. Le pregunto algo a usted. ¿Cuándo se ha leído capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles cuando se derramó el Espíritu Santo? Los leyeron. Ustedes van a encontrar ahí que había más de 17 nacionalidades reunidas ahí en el día del Pentecostés. Cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a predicar un mensaje. ¿Y cuántas almas se convirtieron? ¿Cuántas almas se convirtieron, hermano? 3.000 se convirtieron, 3.000. Y muchos de ellos no se quedaron en Jerusalén, se fueron a sus lugares de origen: Asia, Mesopotamia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Capadocia, Asia. Se fueron, pero ya llevaban la semilla. Y Pablo llegó a esos lugares, y llegó, no eran lugares que no había entrado el evangelio, ellos llevaban el evangelio. Cuando Pablo llega, ya el evangelio estaba sembrado, de tal manera que él no batalló para llevar el evangelio. Y Éfeso, usted va a encontrar aquí en el capítulo 2 de Hechos, había gente del Asia, y Éfeso estaba en el Asia, de tal manera entonces que el evangelio se extendió por toda Asia. Ahora, unos 20 años después de ese avivamiento del capítulo 19 de Hechos, a finales del siglo I de la era de la iglesia, se escuchó Jesús decirle a Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, del 1 al 7: dile a la iglesia de Éfeso que tengo contra ella que ha dejado ¿qué? Su primera. ¿Qué había dejado? Escúchelo bien. ¿Qué había dejado? Su primer amor. ¿Y cómo se pierde el primer amor? Cuando la iglesia se aleja, o el cristiano se aleja gradualmente de aquellas cosas que atraen la presencia de Dios a su vida. El primer amor. Le pregunto a él, y eso se lo dije el miércoles: ¿cuánto hace que usted no evangeliza a una persona? ¿Cuánto hace que usted no toma un folleto y le habla a una persona de Cristo Jesús? ¿Sabe usted que a mí Dios no me va a recompensar por cuántos sermones yo prediqué en toda mi vida como cristiano? ¿Sabe usted por qué Dios me va a recompensar? ¿Cuántas almas gané para Él? Porque el Señor me llamara a cuenta y me dirá: a ver cuántas almas ganas que puedo. El primer amor. Cuando usted se convierte a Cristo, usted no quiere estar callado, usted quiere hablar de alguien de Cristo. Su primer amor, escuche, en su primer amor usted inmediatamente, ¿sabes qué? Conocí al Señor Jesucristo, le entregó, me siento bien, maravillosamente bien, desde que conocí a Cristo. Al primero que usted se encuentra, a una perro usted le habla de Cristo. O sea, usted quiere hablarle de Él, pero ¿sabes qué? Me convertí a Cristo. Pero hoy en día, escuche, la pregunta es el primero, cuando usted tiene su primer amor, usted simplemente guarda silencio. Hay en la Biblia un principio. El principio bíblico, ¿cuál es? Vaya y diga. Pero nosotros alteramos ese principio bíblico, le dijimos: venga y escuchen. Vengan, tenemos una campaña, vengan y escuchen a fulano de tal. O tenemos un concierto, vengan y escúchenlo. Pero el principio bíblico no es vengan y escuchen. El principio bíblico es vayan y digan. Ese es el principio bíblico. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué dice? Vaya, ir por todo el mundo. ¿Y qué dice? Y prediquen el evangelio. No dice mundo, vengan y escuchen el evangelio. Sino vayan y digan el primer amor. Escúchenlo bien. Es temerario. Le daban con la puerta en la cara, pero usted no se amedrentaba. Es temerario. ¿Alguna vez ustedes le pusieron la pistola en la cabeza por predicar a Cristo? A mí me la pusieron 3 veces. ¿Algunos de ustedes le echaron agua caliente por predicar a Cristo? ¿O algunos de ustedes lo injuriaron? Le dijeron: no queremos que hables de Cristo. El primer amor es temerario. Usted no le detenía nada.
llovía o tronaba, usted venía de Dios. Hoy hay cristianos de azúcar que llueve y se derrite. O hay cristianos de cera, hace calor y se derrite. Entonces, el primer amor a ser no lo detiene nadie. Usted viene a la iglesia, usted viene al templo, que va a predicar por fulanito, perenganito, no importa quien predique, el más sencillo, el más simple, el que tal vez no sea muy teólogo, usted lo escucha. Usted viene a la casa de Dios. Y usted dice, yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová. El primer amor es temerario, el primer amor es decidido. Escojan ustedes a quién sirvan, dijo Josué, pero en mi casa yo vamos a servir al Señor. El primer amor es decidido, el primer amor es ferviente. ¿Qué dice la Biblia? Fervientes en espíritu. Estoy estudiando, un día les voy a traer un tema sobre el cristiano carnal y el cristiano espíritu. Hay cristianos carnales, o sea, el hecho de que sea carnal no significa que no sea cristiano, es cristiano. Y se va al cielo. Pero hermano, ¿cómo? Escúchenlo bien. El cristiano espiritual es uno y el cristiano carnal es otro. El cristiano carnal no es un pecador. Escuchen, el cristiano carnal no es un pecador. Es los pecadores, como dice la escritura, que hacen del pecado un hábito. No. Simplemente es un cristiano que vive el cristianismo, que todo es como, es tan, digamos, es como quisquilloso, todo le molesta. Si dicen algo, ya lo está diciendo por mí. O sea, es un cristiano muy susceptible. No le pueden decir nada porque luego usted ya no voy a la iglesia. O sea, no le pueden decir nada, es muy susceptible, el cristiano carnal. La espiritual no es un cristiano sobrenatural. Escúchame, un cristiano espiritual no es un cristiano sobrenatural, no es un cristiano que le salen alas y ya le falta casi llegar al cielo. Escúchame, me estoy hablando del tema, es algo que me estoy anticipando. Pero el punto a marcar aquí es este: no pierda su primer amor. Dije a usted que lo voy a hacer este tema de dos partes. Les hablé de la característica de la iglesia de Éfeso, enmarcada en la característica de la iglesia de Apocalipsis capítulo 2. A quien Dios le dice, no es que no la ame, sino le dice que ha perdido su primer amor. Ha dejado propiamente, ha dejado a un lado su primer amor. Por lo tanto, le recomienda tres cosas. ¿Cuáles son las cosas que le recomiendan? Primero le dice, recuerda. Y luego le dice, ¿desde dónde has caído? Por lo general uno empieza a perder su primer amor gradualmente. Uno empieza a perder su amor gradualmente. Hay algún punto en la vida, tal vez se descuidó de la oración, tal vez ya no lee y medita en la palabra del Señor, tal vez no tiene ya tanta hambre de Dios, no tiene tanta pasión por el Señor y empieza a dejar su primer amor. Escúchelo bien. Yo le preguntaré algo y voy a terminar con esto. Dije que vamos a hacer en dos partes. El día de mañana yo voy a compartir a ustedes sobre estos tres puntos que Dios le dice a la iglesia. Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y las terceras, haz las primeras obras. Porque si no, dice, vendré a ti y quitaré. Eso es lo que dice. ¿Qué va a quitar el Señor de la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis? ¿Qué va a quitar el Señor? Ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué dice que lo va a quitar? Véalo ahí, lean lo que dice. Candelero. Tú, candelero del medio de ti. ¿Sabes lo que significa eso? Voy a quitar mi espíritu. Del medio, te voy a quitar mi espíritu. ¿Sabes lo que significa quitar el espíritu? O sea,
Yo he sentido lo que es cuando el Espíritu es apartado de uno. Escúchame, yo he sentido eso. Y he seguido predicando, he seguido enseñando, pero no he tenido el respaldo del Espíritu. Solamente he aportado cosas intelectuales. Y solamente he llegado a la mente de las personas. Y las personas dicen, bueno, no tiene razón. Pero no he llegado al Espíritu de las personas. Y si no llego al Espíritu de las personas no van a cambiar. Solamente van a cambiar su forma conceptual, pero no van a cambiar su forma espiritual. Entonces voy a quitar tu candelero. Entonces vaya a hacer las cosas. Pero Dios no quiere quitar su candelero, no quiere apartar su espíritu de usted. Dios quiere consolidar al espíritu de usted y que ustedes de alguna manera sean bendecidos a través de lo que Dios quiere hacer. Entonces, el primer amor es decidido, el primer amor es temerario, el primer amor es ferviente. Si usted ahora ama más a Dios que cuando lo conoció, entonces quiere decir que está en su primer amor. Pero si le ama menos, quiere decir entonces que hemos perdido o hemos alejado del primer amor. ¿Cómo puedo recuperar yo el primer amor? Es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Cómo puedo recuperar el primer amor? ¿Y hasta dónde me lleva el primer amor? De tal manera que yo puedo hacer las cosas, pero habiendo alejado de mí el primer amor. Entonces yo quiero compartir con ustedes mañana cómo puedo recuperar mi primer amor. Recuerda que usted tiene grandes cosas para el Señor. Escúchame, Dios a través de usted quiere hacer grandes cosas. No es solamente que usted venga a un servicio, se siente y se vaya a su casa y el próximo domingo venga y sea una cuestión rutinaria, sino Dios quiere impactar a través de la vida de ustedes. Quiere trascender a través de la vida de ustedes. Así es que yo le voy a invitar ahora a que se ponga de pie y mire, vamos a hacer una oración. A menos que el pastor tenga algún anuncio que hacer, pero vamos a hacer una oración. Y